tras drogar por error a mi némesis Alejandro, me quedé encerrada con él en una habitación. Temblaba de miedo, rogándole sin parar que me dejara ir. Él, sin embargo, me mordió suavemente la barbilla y dijo con voz ronca: ¿acaso no te lo buscaste tú misma? Ahora, por más incómoda que estés, tendrás que aguantar. Al día siguiente, antes de huir, le dije por orgullo que su resistencia física no era muy buena. Pero nunca imaginé que, 3 días después, se convertiría en mi hermanastro en mi nueva familia ensamblada y se mudaría a mi casa. Esa noche, mi padre se quedó en la puerta de mi habitación, aconsejándome que no ofendiera a este poderoso y rico hermano. Separados solo por una pared, yo estaba sentada en el regazo de Alejandro, que me abrazaba. Él me amordazó con su corbata y dijo con una sonrisa fría: hermanita, ya que tuviste el valor de decir que no soy bueno, esta noche no llores pidiendo piedad. Capítulo 1. Alejandro estaba recostado en el sofá, mirándome fijamente con sus oscuros ojos. Esa mirada era peligrosa y, a la vez, conllevaba una ambigüedad indescriptible. Yo estaba pegada a la puerta. Mientras giraba el pomo con todas mis fuerzas, le explicaba temblando: Alejandro, no fui yo. De verdad que no fui yo. Él se mantuvo impasible. Su rostro no mostraba ninguna expresión, era evidente que no me creía. La puerta de la habitación del hotel había sido bloqueada desde afuera. Mientras yo luchaba desesperadamente con la cerradura, Alejandro tiró su corbata, se levantó y caminó hacia mí. Estaba tan nerviosa que deseaba fundirme con la pared y desaparecer. Por suerte, Alejandro solo pasó por mi lado y entró al baño. Inmediatamente saqué mi teléfono y llamé a mi mejor amiga, preguntándole al borde del colapso: ¿por qué le diste ese tipo de droga a Alejandro? Ana, ¿no fuiste tú la que dijo que siempre iba en tu contra y que hace tiempo que no lo soportabas? ¿Solo te estaba ayudando a desahogarte? Cerré los ojos. Caminé hacia la mesa de centro, me serví un vaso de agua y me lo bebí de un trago para reprimir la furia que sentía. Dije: pero me has encerrado en la misma habitación que él. Tras unos segundos de silencio, ella dijo: ahorita mismo mando a alguien a abrir la puerta. Al colgar el teléfono, sentí una inexplicable sequedad en la boca y me bebí otro vaso de agua. Cuando Alejandro salió del baño, yo estaba a punto de beber el tercero. Ana. Me miró sin expresión alguna. ¿Qué estás bebiendo? Mi cerebro empezó a funcionar muy despacio. Mirándolo, dejé escapar un lento ah. Alejandro caminó hacia mí sin inmutarse, se inclinó y me acorraló entre él y el sofá, evaluándome desde arriba. ¿Lo hiciste a propósito? Preguntó lentamente. ¿Tú, quieres acostarte conmigo? Abrí los ojos de par en par, me levanté y lo empujé. Alejandro, ¿en qué estás pensando? ¿Acaso no sabes cuánto te odio? Con la cara enrojecida, lo empujé hacia el sofá y me senté ahorcajada sobre sus piernas. Mi mirada se clavó fijamente en su rostro. Allí donde iba mi mirada, iban mis manos. ¿De dónde sacas esa confianza? ¿No te has dado cuenta? En realidad eres muy feo. Analicé con total seriedad. ¿No crees que tu nariz es demasiado recta? ¿Y tus ojos? Mi voz se fue haciendo cada vez más baja, tan baja que no me atreví a seguir hablando. Porque el rostro de Alejandro estaba demasiado cerca del mío, tan cerca que si abría la boca podría besarlo. Alejandro me pellizcó suavemente la mejilla, me miró fijamente y preguntó: ¿por qué me odias tanto? Me eché hacia atrás para esquivarlo. Dudé un buen rato antes de murmurar: porque te gusta María. El padre de María y mi padre trabajaban en la misma empresa. Pero su puesto era superior al de mi padre. Desde pequeña, María se aprovechaba de esto para burlarse de mí. Se había convertido en la persona que más odiaba. Alejandro parecía no entender, frunció el ceño y preguntó a su vez: ¿quién me gusta? La temperatura de la habitación había subido sin darme cuenta. Era tan sofocante que me producía pánico. Soportando el malestar, lo acusé con bases: en el primer año de universidad, vi tu auto recogiéndola en la puerta de la escuela. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba, y mientras hablaba, le di una fuerte bofetada en la cara. María dijo que era su pretendiente el que venía a recogerla. Alejandro apartó mi mano y me dio una explicación superficial. Solo dijo que había prestado ese coche a un amigo por un tiempo antes de volver al país, y que a él nunca le había gustado María. Asentí lentamente, como si lo hubiera entendido todo. Eres feo, es normal que a ella no le gustes. Alejandro esbozó una media sonrisa, sin refutarlo. Pensé que no me creía, así que le dije con seriedad: por ejemplo, tus ojos.
Me quedé mirando sus pestañas temblorosas y le ordené en voz baja, no te muevas. No sé cómo pasó, pero tomé su rostro entre mis manos y le besé el párpado. En ese momento, la ansiedad en mi pecho se alivió temporalmente. Con voz suave, intenté negociar con él, si te doy un beso, no te mueves, ¿vale? La nuez de Alejandro subió y bajó, y su mirada se volvió lentamente más profunda. Al ver esto, bajé la cabeza y le di otro beso en la nuez de Adán. Alejandro cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás, apoyándola en el sofá. Dejó escapar un gemido sordo y leve. Ana. Dejé de examinar su nuez y levanté la vista para mirarlo. La voz de Alejandro sonaba un poco ronca. ¿Quién te enseñó a seducir así a los hombres? Yo solo sentía la cabeza dando vueltas, sin entender lo que decía. El hombre se incorporó, tomó mi mano y la puso en el cuello desordenado de su camisa, dejándome jugar con los botones de su ropa. ¿Dónde se mueve? Ahí besas, ¿es así? Me toqué las orejas, que estaban ardiendo, y asentí. Alejandro frotó su increíblemente recta nariz contra la mía, guiándome lentamente. ¿Y si se mueve la boca? Me acerqué y lo toqué suavemente. Mi voz sonó como un caramelo derretido, con un toque de dulzura, también hay que besarla. Por cada frase que Alejandro susurraba, yo le daba un piquito como un pollito picoteando arroz. Hasta que Alejandro contestó una llamada. Señor Alejandro, ya estoy en la planta baja del hotel. Subiré enseguida con alguien para abrir la cerradura y llevarle el antídoto. Al escuchar las palabras abrir la cerradura, me sentí un poco reacia. Miré a Alejandro con la vista borrosa. ¿Significa que ya no puedo besarte más? Él pulsó el botón de silencio en el teléfono. Frotó distraídamente mi barbilla. Si me besas, ¿te harás responsable de mí? Me quedé mirando ansiosamente sus labios, que parecían gelatina, y asentí con fuerza. Me haré responsable, me haré responsable. Alejandro desactivó el silencio y ordenó a la otra línea, no hace falta que subas. ¿Por qué, señor Alejandro? Me levantó en brazos y su voz sonó terriblemente profunda. Ya tengo el antídoto. Y colgó el teléfono. Capítulo 2. Alejandro dijo que solo había bebido medio vaso. No podía entender por qué a mí, que había bebido 2 vasos, se me pasó el efecto de la droga en 1 hora. Mientras que él parecía no haber sentido ningún alivio en absoluto. Sin importar cuánto me hiciera la tonta, fingiera estar muerta o cediera rogando piedad. Él me ignoraba, e incluso se burlaba de mí con una sonrisa fría. ¿Acaso no te lo buscaste tú misma? Ahora, por más incómoda que estés, tendrás que aguantar. Por más que le explicara que no había sido yo, no me creía. Al día siguiente. Tal vez la dosis de la droga había sido demasiado alta. Al despertar no recordaba nada. Solo recordaba que, después de beber 2 vasos de agua, me sentí mareada y Alejandro me llevó en brazos a la habitación. Giré la cabeza y miré a Alejandro, que aún dormía abrazándome. Llegué a una rápida conclusión. Este bastardo seguro me había engañado, usándome solo como su herramienta para curarse. Justo en ese momento, Alejandro se despertó de repente. Nuestras miradas se cruzaron, me abrazó con fuerza, apoyando la barbilla junto a mi cuello. Su voz sonaba cansada. Lo siento, anoche. Ya podía adivinar que lo siguiente que diría sería algo como solo fue un accidente. No pasa nada. Lo interrumpí, fingiendo que no me importaba en lo absoluto. Me senté y dije con indiferencia, no le di importancia, Alejandro. Se quedó paralizado por un segundo, y luego me miró sin expresión alguna. Con un tono gélido. ¿Qué quieres decir? Al recordar que él todavía estaba persiguiendo a María, sentí una inexplicable punzada de decepción. Dejé escapar un suave suspiro, esforzándome por mantener mi orgullo. Recogí rápidamente mi ropa y dije con calma, quiero decir que, al salir de esta habitación, espero que ambos olvidemos lo que pasó anoche. De verdad, no quiero tener ninguna relación contigo. Alejandro se sentó, mirándome fijamente, dejando que la sábana le cubriera solo hasta la cintura. Ana, ¿te estás burlando de mí? Estaba tan concentrada en vestirme que no escuché muy bien lo que dijo. Sin embargo, antes de irme, no olvidé burlarme de él sutilmente. La resistencia física del señor Alejandro no es muy buena. Recuerde decirle a sus futuras novias que no cuenten este tipo de cosas, para no pasar vergüenza y convertirse en el hazmerreír de nuestro círculo. Calculé el tiempo a la perfección. En el instante en que terminé de hablar, cerré la puerta de un portazo.
sin darle ninguna oportunidad de replicar o de vengarse de mí. En la entrada del hotel, me encontré con María y su amiga. ¿Pero si no es Ana? Saliendo de un hotel a primera hora de la mañana, qué desvergüenza. Mi intención original era escabullirme en silencio. En el fondo me sentía un poco culpable. Pero sus palabras fueron tan desagradables que me hicieron reír de puro coraje, así que levanté la voz a propósito y le pregunté, María, ¿qué dijiste? ¿Que todas las personas que se hospedan en este hotel son indecentes? Las personas en el vestíbulo miraron inmediatamente hacia nosotras. Sus miradas se clavaron en María como pequeñas agujas. Se puso roja de ira y se abalanzó directamente para empujarme. Ana, ¿te has vuelto loca? Perdí el equilibrio, retrocedí un par de pasos y choqué contra la puerta de cristal. También me torcí el pie izquierdo. TSS. Solté un gemido de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, la atención de María fue captada por el sonido de unos pasos a mis espaldas. Su amiga dijo sorprendida, María, ¿conoces a este chico guapo? Parece que viene hacia ti. María se encogió de hombros, adoptando una actitud arrogante. Lleva mucho tiempo persiguiéndome. Últimamente estoy considerando si aceptarlo o no. Los pasos se acercaban cada vez más. Soportando el dolor en el pie, me apoyé en la puerta y me fui rápidamente, sin atreverme a mirar atrás. Pero su conversación igual llegó a mis oídos. Guapo, tu ropa. La voz de Alejandro fue tan baja que no pude escuchar con claridad. Luego escuché la voz de esa mujer. Oh, así que estuviste trabajando toda la noche, es normal que no hayas tenido tiempo de arreglarte. Es normal. Parpadeé con los ojos secos y esbocé una sonrisa forzada. Menos mal que antes había tomado la iniciativa de dejarle las cosas claras a Alejandro. Era obvio que él tampoco quería tener nada que ver conmigo. Después de ese día, Alejandro me llamó una vez. Le colgué por instinto y lo bloqueé. Para estar segura, incluso cambié mi número de teléfono. Pero 3 días después, de igual forma no pude evitarlo. Y encima, en mi propia casa. La nueva esposa de mi padre, la tía Laura, se mudó a vivir con nosotros. Y entre las personas que trajo con ella, estaba Alejandro. La tía Laura me tomó de la mano y me lo presentó con una sonrisa. Ana, este es mi hijo Alejandro, llámalo hermano mayor. Acaba de volver al país y su casa aún no está lista. Ana, ¿podría quedarse a vivir aquí un tiempo? Pensé para mis adentros. Él tiene tanto dinero, ¿acaso no puede alquilarse una casa por su cuenta? Pero al ver la mirada expectante de la tía Laura, no fui capaz de pronunciar palabras de rechazo. Al final solo pude decir, tía Laura, no hay problema. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirar a Alejandro. Dije con voz tensa, hermano, siéntete como en casa. Alejandro dejó escapar un suave resoplido y no dijo nada. Durante todo el día, Alejandro actuó con mucha naturalidad. Como si hubiera olvidado por completo lo que pasó hace 3 días. Hasta que, durante la cena, mi padre me preguntó de repente, Ana, ¿tienes tiempo mañana? El hijo de un amigo mío tiene tu misma edad. Ha visto tu foto y quiere conocerte, ¿qué te parece? Un arreglo de cita a ciegas tan directo. Jugueteé con el arroz en mi tazón, sin saber qué responder. Alejandro de repente habló, ella no tiene tiempo. Luego, le explicó a los mayores sin prisa pero sin pausa, mi hermanita me pidió que la ayude a revisar su tesis esta noche. Levantó la vista para mirarme, probablemente nos lleve toda la noche. Mi padre no sospechó nada y asintió, está bien, entonces será otro día. Me sorprendí tanto que se me cayeron los palillos. Mi padre me miró, ¿qué pasa, Ana? Alejandro mantenía una actitud completamente serena. Bajo la mirada confundida de mi padre y la tía Laura, solo pude asentir, el hermano, tiene razón. Capítulo 3. Esperé hasta las 11 de la noche, pero Alejandro no apareció. Respiré aliviada y tomé mi camisón para ir a ducharme. Al salir, ya con el cabello seco, alguien llamó a la puerta. Era la persona que menos quería ver. Abrí una rendija de la puerta y esbocé una sonrisa forzada. Hermano, es muy tarde. Revisemos la tesis mañana. Soltó una risa fría, sin bajar la voz, Ana, deja de fingir. O me dejas entrar, o dejamos las cosas claras aquí mismo. Levanté la vista, sin poder creer que dijera eso. La habitación de mi padre también estaba en el segundo piso, no muy lejos. Escuché el sonido del pomo de su puerta girando. Sin atreverme a dudar más, abrí la puerta rápidamente y jalé a Alejandro hacia adentro. Apenas cerré la puerta,
los pasos de mi padre llegaron hasta allí. Había furia en los ojos de Alejandro. Me levantó, sentándome sobre el escritorio, y se inclinó para besarme. MMM. El beso fue dominante, sin darme ninguna oportunidad de resistirme. Mi padre preguntó desde afuera, «Ana, ¿ya estás dormida?» Mordí a Alejandro para que me soltara. ¿Qué pasa, papá? Me esforcé por regular mi respiración, increíblemente nerviosa. Pero Alejandro ya se había quitado la corbata y la estaba enrollando alrededor de mi mano. Con actitud relajada, sus besos bajaron desde mi frente hasta la punta de mi nariz. Sin importarle en lo absoluto si había alguien afuera. Su voz sonaba grave y ronca. «Hermanita, ¿qué significa tener mala resistencia física? Si dices que durar 2 horas es tener mala resistencia, entonces hoy tu hermano te servirá durante 4». La voz de mi padre volvió a sonar desde afuera. «Si no estás dormida, puede entrar papá». Sujeté la mano de Alejandro y le grité apresuradamente a la puerta. «No. Espera un momento, papá». Empujé su pecho. ¿Puedes dejarme hablar primero? Alejandro levantó la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Acaso ese día me diste a mí la oportunidad de hablar? Había fuego en sus ojos, como si quisiera quemarme viva. Mi padre seguía esperando en la puerta, así que no tuve más remedio que ceder. Cuando mi papá se vaya, te escucharé en serio, ¿de acuerdo? Esta vez seguro. Garantizaba con seriedad. Alejandro no mostró ninguna reacción. Apoyando ambas manos en el escritorio a los lados de mis piernas, me acorraló y me miró desde arriba. «Bésame». Esa fue su condición. Mi padre volvió a llamarme por mi nombre desde afuera. Miré a Alejandro, que permanecía inamovible. Sin otra opción, levanté la cabeza y le di un suave roce en los labios. Alejandro me siguió, mordiéndome la punta de la lengua antes de soltarme. Regulé mi respiración, abrí una rendija de la puerta y asomé solo la cabeza. «Papá, ¿necesitas algo?» Mi padre suspiró y dijo con tono paternal, «Papá ya se dio cuenta de que lo de revisar la tesis con tu hermano Alejandro era mentira. Si no, ¿cómo es que todavía no ha venido a buscarte?» Al escuchar el nombre de Alejandro, mi corazón dio un vuelco. Mi padre continuó preguntando, «Ana, ¿es que no quieres ir a la cita a ciegas?» Alejandro, pareciendo impacientarse, se paró detrás de la puerta. Rodeó mi cintura con un brazo y me dio un suave beso en el hombro. Susurró apenas con un hilo de voz, «¿No vas a hablar, hermanita?» Estaba tan nerviosa que mi mente era un caos, sin atreverme a mover un músculo. A mi padre y a Alejandro solo los separaba una puerta. Si tan solo empujara la puerta un poco más, podría ver a Alejandro besándome. Tragué saliva y fingí estar tranquila. Solo quería terminar rápido la conversación, así que respondí cualquier cosa, «Lo que tú digas, papá». Al segundo siguiente, Alejandro me mordió el hombro. Me aguanté las ganas de gritar. Mi padre no notó nada extraño y dijo, «Me alegro. Papá te ayudará a elegir un buen candidato». Los pasos se fueron alejando gradualmente. Mi padre había vuelto a su habitación. En el instante en que la puerta se cerró, Alejandro me acorraló contra ella. Sujetó mis hombros con ambas manos, aplicando un poco de fuerza. Aunque sonreía, el ambiente a nuestro alrededor se volvía cada vez más frío. ¿Acabas de darme tu primera vez y ya quieres ir a una cita a ciegas? ¿Para ti solo soy alguien de quien puedes aprovecharte gratis sin tener que hacerte responsable? Apenas terminó de hablar, sonó su teléfono. Mientras Alejandro contestaba, mi mente era un torbellino. ¿Eso se considera una confesión? Bajé la cabeza, pellizcando nerviosamente el dobladillo de mi camisón. Alejandro colgó el teléfono y me miró. Antes de que pudiera hablar, y sin haberlo pensado bien, solté, yo me haré responsable de ti. Alejandro pareció calmarse con mis palabras y su mirada se suavizó un poco. Justo cuando iba a decir algo, su teléfono volvió a sonar. Miró la pantalla, me pellizcó el lóbulo de la oreja y dijo en voz baja, «Tengo una reunión de emergencia. Volveré a buscarte cuando termine, ¿m?». Asentí con la cabeza, mi lóbulo enrojecido bajo sus yemas. Alejandro me besó la frente con voz tierna, «Qué buena niña». A la mañana siguiente, Alejandro no había vuelto de la empresa en toda la noche. Al verme levantada temprano y sin haberme desvelado, mi padre igual arregló la cita a ciegas. Mi intención era decirle al chico apenas llegara al restaurante que tenía novio, y luego irme. Pero al abrir la puerta del reservado, descubrí que no solo estaba mi cita. También estaba Alejandro, con una expresión tan sombría como la de un demonio asura.
Estaba sentado con las piernas cruzadas, tamborileando los dedos distraídamente sobre su rodilla, con un aire aristocrático y relajado a la vez. Al verme, esbozó una lenta sonrisa. Hermanita, ven a conocer a tu novio. El chico frente a él se rascó la cabeza, avergonzado. Aún no somos novios, es la primera vez que nos vemos. Alejandro sonrió y no dijo nada. Caminé hacia ellos rígidamente, cada paso se sentía pesadísimo. Hermano. Alejandro me ignoró, manteniendo la sonrisa en su rostro. Pero yo sentía cada vez más que estaba perdida. No tuve más remedio que sentarme a su lado, soportando la situación. Tras escuchar al chico presentarse con una sonrisa, de repente preguntó, Ana, ¿puedo preguntarte si has tenido pareja antes? O, para decirlo de otra forma, ¿aún eres virgen? Me quedé helada y levanté la vista hacia él. El chico decía que era una pregunta atrevida, pero su expresión no mostraba ninguna disculpa. Alejandro, que había permanecido en silencio, habló por primera vez. Evaluó al chico y le devolvió la pregunta, ¿tú todavía la tienes? El hombre respondió con total convicción, los hombres y las mujeres somos diferentes, señor Alejandro. Solo tengo una condición, espero que mi pareja sea lo suficientemente limpia. Alejandro tiró los palillos con fuerza contra la mesa. Esbozó una media sonrisa y dijo, mi hermana también tiene una sola condición. Espera encontrar a una persona, no a un perro. Lo siento, no cumples con el perfil. Buen viaje y no te acompañamos a la salida. El chico se puso verde de rabia, pero sin atreverse a provocar a Alejandro, tuvo que tragarse su enojo y marcharse. ¡Qué gran satisfacción! Solté un largo suspiro, me volví hacia Alejandro y le levanté el pulgar. Lo elogié con una sonrisa, ¡qué buena respuesta! El aire se quedó repentinamente en silencio. Él ignoró mis palabras y, en cambio, me miró con una mirada aún más sombría. ¿Y ahora? Dijo con voz suave. Nos toca ajustar cuentas a nosotros, bebé. Alejandro me llevó a la casa de su propiedad más cercana. Antes siquiera de entrar a la habitación, empezó a quitarse el reloj y la corbata. Ana, ¿recuerdas lo que dijiste anoche? Alejandro avanzaba paso a paso. Yo retrocedía mientras me apresuraba a responder, lo recuerdo, lo recuerdo. Asintió, con una mirada gélida en sus ojos. ¿Así es como te haces responsable? Los botones de su camisa estaban completamente desabrochados. Con la camisa abierta, me jaló hacia sus brazos. Mi instinto de supervivencia llegó al límite y supliqué clemencia con voz temblorosa. ¿Puedo explicarlo? Alejandro soltó un indiferente y empezó a inspeccionar mi ropa. Me acorraló contra la pared, bajó la cabeza y mordió los botones de mi cardigan. Tú explica lo tuyo, yo desabrocho lo mío. Pero en realidad, no tenía energía para hablar mucho. Mi resistencia física era pésima, hasta para correr 800 metros tardaba más de 4 minutos y medio. Simplemente no podía soportar el interminable tormento de Alejandro. Hermanita, ¿dónde está tu explicación? Me miraba fríamente, incapaz de articular palabra, y encima me presionaba a propósito. No jadees. Habla. Llevada al límite, le di un mordisco en el lateral del cuello. Alejandro acarició mi nuca con su mano. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te gusta tanto morder? Al ver que iba a seguir hablando, me apresuré a taparle la boca con la mía. Para no darle la oportunidad de hablar. Alejandro finalmente quedó satisfecho. Dejó de decir cosas exasperantes. Mucho tiempo después, se apartó un poco, rozando mis labios. Y me incitó en voz baja, dime cariño, Ana. Yo me aferraba a sus hombros, con la respiración inestable. Cariño. Dilo otra vez. Cariño. No fue hasta el atardecer que Alejandro y yo volvimos a casa. Durante la cena, le confesé a mi padre que estaba en una relación y que por ahora no necesitaba ir a citas a ciegas. Alejandro, en un principio, quería hacerlo público directamente, sin darle a los mayores tiempo para asimilarlo. Preocupada por la hipertensión de mi padre, le rogué y logré detenerlo. Acepté como condición admitir que tenía novio. Alejandro, sentado frente a mí, levantó una ceja al escuchar esto. Parecía muy satisfecho con mi decisión. Capítulo 4. Un día, no pude contenerme más y le conté en secreto a mi mejor amiga sobre mi relación a escondidas con Alejandro. Al escucharlo, se quedó tan sorprendida que me envió una pantalla llena de signos de interrogación. Y luego me llamó de inmediato. ¿Te has vuelto loca, Ana? ¿No es María la persona que más odias?
¿Cómo es que te quedas hasta con los hombres que ella no quiere? Me quedé paralizada. Fue por su recordatorio que me acordé de que Alejandro había perseguido a María. Quizás había pasado tanto tiempo sin saber de María que lo había olvidado por completo. Le expliqué a mi amiga, pero ahora me trata muy bien, puedo sentir que le gusto mucho. María ya debe ser cosa del pasado. Mi amiga fue muy realista. Soltó una risa fría. No tienes ni idea de la influencia que tiene el primer amor inalcanzable. Para Alejandro, María es ese amor idealizado que nunca pudo conseguir. Si un día María y tú cayeran por un precipicio al mismo tiempo, ¿sabes qué haría él? Le seguí la corriente y pregunté, ¿qué haría? Si le haces esa pregunta, es muy probable que te dé una respuesta muy estúpida, dijo ella. Salvar a María, y luego morir contigo. Pensé que seguro había leído demasiadas novelas. Aunque no le creí, sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Lo que no esperaba era que, 2 días después, una de esas situaciones de elegir a una de las dos realmente ocurriera. Ese día, estaba paseando por el centro comercial que está al lado de la empresa de Alejandro, esperando a que saliera del trabajo. Y de repente vi a María y a su amiga. Las dos estaban de espaldas a mí, señalando hacia afuera del cristal y diciendo, «Ese es Alejandro, ¿verdad? Míralo bien». Yo estaba un poco lejos y la vista hacia afuera estaba casi completamente bloqueada. María dijo de repente, «¡Qué debilucho!». Su amiga le preguntó, «María, ¿estás segura?». «Por supuesto. Es un debilucho». Desde la escuela había escuchado que María despreciaba a este pretendiente. No me imaginaba que, no contenta con haberlo rechazado, también lo difamara de esta manera. Una furia se me subió a la cabeza. Caminé hacia ella como si estuviera cegada por el amor, y la refuté con total convicción, «No es ningún debilucho». María se volvió, me vio y me puso los ojos en blanco con asco. ¿Tú qué vas a saber? La miré fijamente a los ojos y le dije palabra por palabra, «No lo es». ¿Sabes que estás inventando rumores? María abrió los ojos de par en par. «Joder, Ana, ¿eres idiota? ¿Qué mierda te pasa?». No quería aguantarle nada y estaba a punto de insultarla de vuelta. Cuando le escuché mencionar a mi padre. ¿Acaso hay un historial de enfermedades mentales hereditarias en tu familia? Hace un par de días escuché a mi padre decir que tu viejo ni siquiera puede hacer el trabajo más básico. Tiene 50 y tantos años, ¿ya no le funciona la cabeza? Su amiga preguntó desde un lado, ¿enfermedad mental hereditaria? ¿En serio? María torció la boca. Lo más probable es que sí. De todos modos, tu viejo hizo enojar muchísimo a mi padre en ese momento, y le dio una buena reprimenda en su cara. Apreté los puños a los costados. Caminé hacia ella sin expresión alguna en el rostro. Pensé, si María me insulta, yo la insulto. No me iba a quedar atrás. Pero ella había insultado a mi padre. Más que insultar al suyo, lo que quería era darle una paliza hasta dejarle la cara morada. La escena que imaginé fue golpearla hasta que cayera de rodillas pidiendo piedad. Y luego pisarle la espalda y obligarla a pedirle perdón a mi padre. Sin embargo, la realidad es cruel. No saqué ninguna ventaja peleando contra María y su amiga. El hermano de María, Hugo, en realidad también estaba con ellas, solo que nos había estado observando discutir desde no muy lejos. Yo no me había fijado en él. Al ver que nos estábamos peleando, se acercó a grandes zancadas, me jaló bruscamente del pelo para separarme y me gritó, «¿No solo estás enferma de la cabeza, sino que también tienes ataques de ira?». Me agarró por la cabeza y me estrelló directamente contra las puertas del ascensor que estaban al lado. Maldita loca. Más que un dolor intenso, sentí aturdimiento. Sentí como si una campana acabara de sonar de repente dentro de mi cabeza. Un estruendo estalló en mi cerebro. Cada vez se reunía más gente a mirar. Alguien que no pudo soportar verlo, se acercó a separar a Hugo y le advirtió, «Deja de golpearla, ya llamé a la policía». Hugo se encogió de hombros. «Llámala si quieres, de todos modos fue ella quien atacó primero». Capítulo 5. En la comisaría, justo después de terminar mi declaración mientras me cubría el enorme chichón en la frente, llegó Alejandro. Estaba a punto de hablar cuando vi que me dirigió una mirada inexpresiva y caminó directamente hacia el grupo de María. Toda la frustración acumulada se transformó instantáneamente en lágrimas que cayeron sin que pudiera evitarlo. De repente, hubo una conmoción por ese lado. Giré la cabeza y me quedé paralizada. Alejandro se había enrollado la corbata en la mano y estaba golpeando a Hugo, puñetazo tras puñetazo. María gritaba alarmada, intentando acercarse para separarlos.
señor Alejandro. Alejandro ni siquiera levantó la vista. Si me tocas, hoy también te golpeo a ti. Su voz era fría como el hielo. Si no me crees, inténtalo. Agarró a Hugo por el cuello de la camisa y, antes de que los policías pudieran intervenir, le sujetó la nuca y preguntó con un tono totalmente tranquilo, ¿fue así como la golpeaste? Dicho esto, estrelló brutalmente la cabeza de Hugo contra la puerta de cristal. El cristal se hizo añicos con el impacto, esparciéndose por el suelo. Los policías no dijeron mucho cuando apartaron a Alejandro. Después de todo, antes de que él llegara, varios agentes ya habían hecho comentarios sarcásticos sobre el hecho de que Hugo hubiera golpeado a una mujer. Alejandro se soltó del agarre de la policía y caminó hacia mí. Nunca lo había visto en un estado tan lamentable. Tenía polvo en los pómulos y la barbilla, y la frente cubierta de un fino sudor. Levantó la mano con la intención de tocar la herida vendada en mi frente, pero la dejó caer impotente. El hombre me miró con los ojos enrojecidos y la voz le temblaba muchísimo. Lo siento. En ese momento, recordé de repente aquel fragmento olvidado. ¿Por qué me odias tanto? Porque te gusta María. La sonrisa burlona que Alejandro esbozó en ese entonces resonó en mis oídos. Antes de que pronunciaras ese nombre, ni siquiera lo había escuchado. Así que todo había sido un malentendido. Nunca le había gustado María. En cuanto al dilema que planteó mi amiga sobre a quién salvaría, también tuve mi respuesta. Esa situación nunca existiría. Porque Alejandro jamás me pondría en una situación tan peligrosa. Debido a que Alejandro llegó a los golpes, las cosas se complicaron. Después de que llevaran a Hugo al hospital, María se quejó con la policía. Fue ella quien vino a provocarme primero. Llena de rabia, me solté de los brazos de Alejandro y repliqué, fue ella quien insultó primero a mi novio y luego a mi padre. La expresión de María se contorsionó al instante y, al ver que Alejandro la miraba, se apresuró a negarlo. No, señor Alejandro, le juro que no lo insulté. Hoy en el centro comercial vi a alguien de espaldas que se parecía a usted y solo lo mencioné, no dije nada más. Las miradas de todos recayeron de nuevo sobre mí. Abrí la boca y, después de un buen rato, bajé la cabeza y murmuré, ella llamó a mi novio perro flaco, debilucho. Le escuché mencionar a Alejandro, y enseguida dijo lo de perro flaco. Alejandro se quedó en silencio. La policía también. Solo María se defendió alterada, es que en ese momento de verdad vi a un perro. Su amiga también asintió tímidamente. Sí, María me estaba explicando la raza de ese perro, un galgo. Resulta que yo lo había malinterpretado todo. Al final, María tomó la iniciativa de proponer un acuerdo y por fin pudimos salir de la comisaría. Salí de la comisaría de la mano de Alejandro, sin parar de justificarme, es que pensé que habías intentado conquistarla y encima te llamaba debilucho, me dio mucha pena, por eso me peleé con ella hoy. Al ver que el rostro de Alejandro se ensombrecía, me apresuré a añadir, no hace falta que me expliques, ese día perdí la memoria por la droga, pero ya me acordé, fue un malentendido, todo un malentendido. Alejandro jugaba con la palma de mi mano y preguntó con tono casual, entonces, ¿qué dijiste en ese momento? Ansiosa por lucirme, saqué pecho y adopté una postura imponente, la refuté de inmediato. ¿Cómo ibas a ser tú un debilucho? No controlé el volumen de mi voz, y a mis espaldas se escucharon un par de toses. Me giré y vi a María, a su grupo y a varios policías esquivando la mirada, fingiendo que no pasaba nada. Avergonzada, bajé la cabeza y expliqué, yo me refería claramente a tu físico. Alejandro asintió, lo que significa que otras partes de mí no son tan buenas. Le balanceé la mano, saltando y tarareando una canción, sin entender a qué se refería. No me imaginaba que recordaría esa frase durante toda una semana. Una semana después, cuando mis heridas estaban casi curadas, empezó a demostrarme su valía. Alejandro, no quiero estar sentada. Apoyó la cabeza en el lateral de mi cuello, concentrado en lo suyo, respondiendo a mis quejas de forma superficial. Aún no te has recuperado de la cabeza, no puedes sacudirte. Mentiroso, simplemente le gustaba hacerlo así. Un rato después, incluso me preguntó al oído, he oído que a los hombres que la tienen delgada en cierta parte también los llaman perros flacos. ¿Acaso lo soy yo, bebé? Lo abracé por el cuello con obediencia y respondí en voz baja, no lo eres, no lo eres. Después de conocer a Alejandro me di cuenta de que este tipo de personas que normalmente parecen tan frías y aristocráticas, en el fondo son unos pervertidos con gustos muy retorcidos. Alejandro, que estaba a punto de dejarme descansar, se detuvo cuando su teléfono en la mesita de noche sonó de repente. Él nunca contestaba llamadas en estos momentos, pero hoy,
de forma inusual, me tomó en brazos para alcanzar el teléfono y presionó directamente el botón de contestar. Alejandro. Me quedé pálida del susto y lo llamé bajando la voz. Él giró la cabeza, me dio un beso y le dijo una sola palabra al auricular: habla. Luego activó el altavoz y tiró el teléfono a un lado. Señor Alejandro, soy yo de nuevo, María. El otro día en la puerta de la comisaría escuché a Ana y recién me enteré. ¿Resulta que usted intentó conquistarme en el pasado? No me había dado cuenta, y si lo lastimé sin querer, lo siento mucho. Alejandro me pellizcó la barbilla, levantándome de su pecho, y me miró con frialdad: problemas que tú causaste. Me apresuré a taparle la boca, advirtiéndole entrecortadamente que bajara la voz. Sin embargo, María siguió hablando sola: quería decirle que, si usted todavía siente algo por mí, ¿podríamos intentarlo? Alejandro apartó mi mano con una actitud tan gélida como la de un jefe a su empleada. ¿Cómo lo vas a solucionar? Lo que decía María se volvía cada vez más absurdo, pero Alejandro me sujetó firmemente por la cintura, impidiéndome alcanzar el teléfono. Acorralada y sin otra opción, escondí el rostro en el hueco de su cuello y, armándome de valor, cedí: la próxima vez volveré a sentarme, ¿está bien? Alejandro me dio un beso a modo de recompensa y levantó el teléfono. A estas horas, estando la señorita María tan sola, ¿no se le ocurrió que podría estar interrumpiendo la vida nocturna de otras personas? Y mientras decía esto con el tono más educado del mundo, hacía las cosas más indecentes. Capítulo 6. La venganza de Alejandro contra la familia González no se detuvo en la comisaría. Escuché que Hugo recibió otra paliza en la sala de hospitalización y terminó en urgencias. El padre de María también tuvo problemas. Alguien de la industria lo denunció con su nombre real por aceptar sobornos. La junta directiva encontró pruebas rápidamente y lo mandaron a prisión. A la mañana siguiente, mientras leía esta noticia en mi teléfono, mi padre me llamó, muy emocionado: José por fin ha caído. Dicen que fue el asistente de Alejandro quien entregó las pruebas. De verdad, ese chico Alejandro, aunque lleva tantos años en el mundo de los negocios, tiene un sentido de la justicia muy fuerte. Ana, si lo ves, dile que venga a cenar a casa cuando tenga tiempo, yo mismo cocinaré. Justo cuando iba a responder, el hombre que dormía a mi lado se despertó sin que me diera cuenta. Con voz perezosa y sin bajar el volumen en lo absoluto, dijo: ¿despierta tan temprano? Con los ojos entrecerrados, me jaló de vuelta a sus brazos. Quédate a dormir un rato más conmigo. Mi mano, que sostenía el teléfono, se quedó congelada. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea, solo se escuchaba el sonido del viento. Pensé: estoy muerta. Al mediodía, Alejandro y yo estábamos parados en la puerta de mi casa. Con el cuerpo helado y el corazón hecho cenizas, lo miré: creo que mi papá nos va a matar a los dos. Él, pareciendo aún medio dormido, sonrió aturdido: suena muy romántico, poder morir el mismo año, mes y día que tú. Estás enfermo. Al abrir la puerta, efectivamente vi a mi padre sentado en el sofá con el rostro ensombrecido, a punto de estallar. Nos señaló con el dedo y, justo cuando iba a hablar, sonó su teléfono. Contestó la llamada y su expresión pasó del desconcierto a la sorpresa, hasta que finalmente se puso de pie. ¿Que yo ocupe el puesto de José? ¿Es eso apropiado? Oh, bueno, si realmente no hay nadie más, puedo cubrirlo por ahora. Las comisuras de los labios de mi padre se elevaron sin que pudiera controlarlo, y fingiendo lástima dijo: dime, ¿cómo pudo José ser tan insensato? Le dieron 5 años, ¿cómo va a arreglárselas cuando salga? Ja ja ja, cof, cof, cof. No pudo evitar soltar una carcajada y se apresuró a fingir que tosía para disimular. Al colgar el teléfono, corrí a abrazarlo del brazo. ¡Wow! Papá, eres increíble. ¿Te ascendieron? Retiró el brazo y, recuperando su expresión seria, miró a Alejandro: no creas que porque derrocaste a José y me pusiste a mí en su lugar, voy a dejar pasar esto. ¿Te crees que estoy vendiendo a mi hija? Alejandro respondió con actitud humilde: fue la junta directiva quien reconoció que su capacidad es más que suficiente para el puesto. Yo solo les di un pequeño empujón. Las comisuras de los labios de mi padre volvieron a elevarse irremediablemente. Al ver esto, lo aclamé de inmediato: la capacidad de papá es extraordinaria. Es simplemente el mejor papá del mundo. Largo. Me empujó con el rostro enrojecido. Alejandro volvió a ser el centro de atención. Y una vez más, justo cuando iba a hablar, fue interrumpido. La tía Laura, rociándose la cara con un spray hidratante, miró a mi padre de reojo. Si los chicos quieren estar juntos, déjalos estar juntos.
Mi padre era como un petardo que solo explotaba sobre sí mismo, sin herir a los demás, son hermanos. Alejandro explicó con calma, tío, yo tengo mi propio registro civil independiente. No habrá ningún problema. Al ver que mi padre no decía nada, la tía Laura dejó el spray sobre la mesa, visiblemente enojada. Con una sonrisa falsa, le lanzó un sarcasmo, mira lo tenso que estás. Si de verdad tienes tanto miedo de los chismes, me divorcio de ti y dejamos que ellos estén juntos. Dicho esto, hizo el amago de levantarse para ir a buscar su certificado de matrimonio. Mi padre se apresuró a detener la presa del pánico, ¿qué tonterías dices? Sin siquiera mirarnos, agitó la mano con impaciencia, váyanse, váyanse, dejen de pasearse frente a mis ojos. La tía Laura me guiñó un ojo. Eso contaba como una aprobación tácita. Antes de irme, aprovechando que estaba distraído, tomé el rostro de mi padre entre mis manos y le di un beso en su frente despejada. Amo a mi papá más que a nada. HMPH. La sonrisa en su rostro era imposible de ocultar. Unos días después, mi padre llamó a Alejandro para que fuera a casa a beber. No nos dejó participar ni a la tía Laura ni a mí. Solo ellos dos, en una charla de hombre a hombre. Cuando Alejandro regresó, ya ni siquiera podía mantenerse en pie. Tomó mi rostro entre sus manos y bajó la cabeza para besarme. Pero se detuvo justo antes de tocarme y esbozó una leve sonrisa. Su voz era profunda y tierna, el olor a alcohol no es agradable. Me ducharé primero. Alejandro hablaba mucho cuando estaba borracho. Con el aroma fresco después de la ducha, me llevó en brazos hasta la tumbona del balcón y me besó. Te amo. Me soltó y dijo en voz baja. Tu padre dice que él es la persona que más te ama en el mundo. Me lamí los labios enrojecidos por sus besos y asentí, así es. Alejandro me miró, yo también. Había cierta desilusión en sus ojos. Pero antes me odiabas mucho. Fui a tu universidad varias veces intentando hablar contigo, y me ignorabas. Cuando te caíste y te lastimaste, preferiste esperar a que un compañero mayor te llevara al hospital en lugar de dejar que te cargara. Lo miré sorprendida, con la boca ligeramente abierta. Cuando Alejandro me buscaba para hablar, yo creía que era para preguntarme por María. Y aquella vez que me lastimé, pensé que estaba ayudando a María a molestarme. Alejandro continuó relatando sus agravios. Te acostaste conmigo y no quisiste hacerte responsable. Y eso que me aseguré de confirmar que te harías responsable antes de dejar que lo hicieras. Por la mañana quería disculparme por haberme cedido la noche anterior, pero te fuiste antes de que pudiera terminar de hablar. Lo vi y parecía a punto de llorar. Movió los labios, me dejaste completamente solo en el hotel. Cuanto más lo escuchaba, más sentía que era una persona irresponsable. Ya, fue mi culpa. Te lo compensaré. Alejandro bajó la mirada, ocultando sus emociones, esta noche en el balcón, ¿sí? Mi instinto fue rechazarlo. Pero Alejandro se veía tan lamentable. Apreté la tela de mi vestido y, a duras penas, dije que sí. 1 hora después. Alejandro, estabas fingiendo estar borracho, ¿verdad? Sus ojos estaban completamente lúcidos. ¿Cuando dije que estaba borracho? Me estuviste engañando todo este tiempo. Le mordí el hombro con enojo. Alejandro no dijo nada. Hasta el final, cuando miré sus ojos, que eran más tiernos que la luz de la luna, solo entonces dijo, ni una sola de mis palabras fue mentira. Te amo. Desde hace mucho tiempo. Incluso cuando más me odiabas. Amar en secreto es amargo, pero afortunadamente, logré esperarte. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.